que sean independientes entre ellos. Y la base son las propiedades de saturación, es decir, cuando ebulle una sustancia, esas son las bases. Yo comparo en base, entonces por eso yo tengo que tener conocimiento de las tablas de vapor, que son las que me dan los valores de temperatura de cuando ebulle a determinada presión, cuál es la temperatura de ebullición a determinada presión. Si yo conozco todas esas temperaturas en la tabla de vapor, me dan a mí cualquier cantidad de propiedades y yo inmediatamente capto, comparo y determino el estado de reacción, sólido, líquido, vapor. Y de eso se trata la termodinámica. ¿Okay? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ese es el postulado de estado. ¿Alguna pregunta? Obra. Ok. Proceso. Bueno, cuando el agua está ebulliendo, está pasando por un proceso de cambio de fase. Cuando está ebulliendo, está en líquido, está instalado. Si ustedes la calientan, a partir de que inicia el agua a absorber calor, inicia un proceso. Durante un proceso puede haber calor, trabajo, por ejemplo, entrada de masa y salida de masa. Eso es lo que ocurre, eso es lo que inicia el proceso. Esa es la perturbación, digamos así. Algo está en equilibrio, algo lo perturba, cambia el estado. El proceso es una perturbación. Durante la perturbación hay elementos que perturban. En este caso el calor, trabajo, termodinámico. Calor, trabajo y masa. La masa también cuando entra a un sistema en estado de equilibrio, cambia el estado de repente a otro. Entonces el cambio de un estado a otro de un sistema se le conoce como proceso. Proceso entonces es un cambio de un estado de equilibrio a otro del sistema. Por supuesto, en termodinámica trabajamos con estado de equilibrio. Entonces cambió de un estado inicial a un estado final. Y en equilibrio también, tanto el inicial como el final son estados de equilibrio. Para eso, bueno, hubo un proceso. Ahora bien, el objetivo de nosotros en termodinámica es analizar cómo se hizo ese proceso, cómo ocurrió desde el estado inicial al estado final. Entonces deja una huella. El estado cuando cambia va dejando una huella. Esa huella que deja la trayectoria a lo largo del cual experimentó el dicho proceso. Una línea, yo puedo graficar, si yo hago un experimento de un agua calentándose, yo puedo, a medida que se calienta y cambia su volumen, las moléculas se van moviendo más, yo puedo medir temperatura, mido presión, mido volumen específico, voy midiendo las propiedades cada vez más. Esas propiedades hago yo un sistema tridimensional, PBT, de ejes tridimensional, y grafico esas propiedades, todas experimentalmente. Y ubico los puntos y obviamente uno los puntos a través de una línea en el espacio y me da una trayectoria a lo largo de la cual ocurrió ese proceso. O sea, como la trayectoria cómo cambia de estado, así. ¿Cómo cambia el estado? La huella que deja a lo largo de la unión de sus puntos. Proceso. En el plano cartesiano o puede ser en el espacio, según el número de propiedades que tenga, 3 propiedades más. Okay, entonces, nace así el concepto de trayectoria, ¿no? Trayectoria. Esa palabra es la que se utiliza para señalar el proceso. En la serie de estados que transitan el sistema. Ahora bien, conocemos la trayectoria y la huella. Ahora ustedes dirán, profe, pero cuando se calienta un agua, eso viaja rápido, eso va muy rápido. Bueno, en realidad hay mucho desequilibrio durante el proceso. Porque una parte del agua se calienta más que otra. Entonces no todo es uniforme en la práctica. Ahora, si yo voy a hacer un análisis termodinámico, voy a calcular, tengo que aproximar los procesos. Un proceso muy aproximado se llama proceso de cuasi equilibrio.
¿Qué es el proceso de gasequilibrio? Un proceso suficientemente lento que yo lo pueda analizar teóricamente, idealizado, que me permita a mí proceso de gasequilibrio. Proceso idealizado, un proceso ideal, pero que me permite acercar. Es un proceso suficientemente lento, entre comillas, que puede ser definido como de estado de equilibrio o de estados de equilibrio en todo tiempo. Entonces, como son estados de cuasi equilibrio, estado de equilibrio, cada vez que yo mido estado de equilibrio termodinámico, ya saben lo que es un equilibrio, propiedades uniformes en todo el sistema. Un proceso se dibuja en el plano cartesiano de esta forma. Y esta es lo que se conoce como la trayectoria. Un proceso consiste en señalar el estado inicial, el estado final y todos los estados de equilibrio que unen al estado inicial y al estado final durante el proceso. Proceso de cuasi equilibrio. En termodinámica trabajamos con procesos de cuasi equilibrio exclusivamente. Porque los estados, repito, aunque trabajamos y calculamos, son estados de equilibrio. Entonces, nacen así los siguientes términos. Adivinando ahí con las palabras. ¿Iso qué? Isobárico. Isotérmico. Isobárico. Isométrico o isocórico. Palabras extrañas para ustedes, obviamente. Tienen que ser extrañas. Estamos entrando en la terminología. Isentrópico. Isotrópico. ¿Qué es isotrópico? Algo así, ¿verdad? Trópico. La palabra trópico tiene que ver con las propiedades, con la dirección, ¿no? Muy bien. Un proceso isotérmico es aquel que transcurre proceso, ¿no? Esto es el proceso. Eso no es lo mismo. Isentrópico y isotrópico. No. Ok. Para isotérmico, ¿qué cosa es constante? ¿Calor? Por aquí dicen calor. Ok. Ojo con esto. Lo que permanece constante, cuando hablamos de cosas constantes, no son calor, trabajo, ni cosas que viajen, que sean enfermos. Es lo que ocurre adentro del sistema.
¿Qué es lo que es constante dentro de un sistema? Ahora, cuando hablamos de las cosas dentro de un sistema, ¿de qué cosas nos estamos refiriendo? ¿De qué características nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es el volumen? Una. Temperatura y presión. Presión, temperatura son propiedades. Me refiero a las propiedades. Si son constantes, permanecen constantes. Si varían. Por ejemplo, aquí todas las propiedades varían durante este proceso. Pueden variar todas. Pero a lo largo del proceso, generalmente nos vamos a dar cuenta en termodinámica que por lo menos una propiedad permanece constante. El calor, el trabajo, no son propiedades, ¿no? Porque se transfieren del entorno al sistema. Las propiedades son las características del sistema. En las propiedades, la luz significa energía. En el interno específico. O en el interno. Y las propiedades que generalmente son las independientes intensivas. Trabajamos con propiedades independientes intensivas. En este proceso, ahí no nos dice qué propiedad es constante, no nos señala. Sin embargo, es la trayectoria de un proceso, ¿me entiendes? Pero no dice, yo tengo que señalar qué propiedad permanece constante a lo largo de un proceso. Puede ser la temperatura, puede ser la presión, puede ser el volumen, la energía interna, la entropía constante. No lo señalé, pero cuando ustedes dibujen un proceso tienen que señalar qué tipo de propiedad permanece constante, a menos que, bueno, si es una línea horizontal y tenemos presión y temperatura, en el eje Y presión, en el eje X temperatura, ¿verdad? Y el proceso es horizontal, la trayectoria horizontal, estado inicial, estado final, ¿qué propiedad permanece constante? ¿Cómo dijo que era? Ajá. Si tenemos en el eje Y presión y eje X temperatura, Temperatura. y el proceso horizontal, ¿qué propiedad es constante? La temperatura. Matemática. No. Ahí donde se necesita ustedes la matemática, La presión. plano cartesiano, La presión. la presión, porque quien permanece constante es el valor de presión en uno solo. Plano cartesiano, recta horizontal, permanece constante la coordenada, P. Ahora, si la línea vertical, si el proceso es una línea vertical, ¿qué La temperatura. temperatura? O la propiedad que esté aquí. Puede ser volumen específico también, un diagrama de presión, volumen específico. El proceso transcurre a volumen específico constante, una línea vertical.